cuando uno trabaja en algo duro, hace trabajo duro y difícil, es más fácil hacer este trabajo cuando sabes que hay algún premio o algo después del trabajo, algo para refrescarte y para ayudarte a descansar. Y cuando yo era más joven y vivía en la ciudad de Escondido, en San Diego, mi papá era y es profesor en un seminario, y muchos estudiantes entonces vinieron al seminario con su esposa, a veces con sus niños, y yo, siendo joven con mis hermanos, siempre nuestro trabajo fue ayudarles a mudarse y mover todas sus cosas, sus muebles y cajas y cajas y cajas de cosas. Y cuando uno está moviendo todas estas cosas, levantando y poniendo y levantando en los apartamentos, uno a veces está viendo cada vez la piscina en el apartamento, levantando, sudando, subiendo, descendiendo más y más, pensando, ay, pero cuando terminamos vamos a la piscina. Y también nos dijeron, cuando terminamos vamos a comer pizza. Entonces, pizza y piscinas fue como el mejor premio de todos los premios para un joven después de sudar y mover todas estas cosas. Y entonces uno trabajaba con esperanza del premio y el descanso de pizza y piscinas. Y todos los hombres dicen, sí, esto es lo que queremos. Pero así somos todos nosotros, hombre o mujer, todos prefieren trabajar con el conocimiento que algo después del trabajo, algún descanso o premio que vamos a recibir. La mujer que no quiero decir trabajar tanto, pero que la mujer que sufre mucho para dar a luz a un niño, sufre todo esto con el conocimiento que después de todo el sufrimiento es un niño, es su bebé, y vale todo el esfuerzo entonces, vale todo el dolor que sufre. Eso es mucho mejor que levantando cajas y pizzas y piscinas. Es un niño o una niña. Todos nosotros queremos saber que hay un descanso después de todo el trabajo. Y en los versículos que hemos leído en 1 de Pedro 5, Pedro nos ha dicho, primero, que debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Él nos va a enviar aflicciones o permitir aflicciones y debemos humillarnos, sujetarnos a Él. Luego nos dijo que debemos resistir a Satanás y todos sus ataques y todos sus métodos hasta el fin. Entonces la mano poderosa de Dios está sobre nosotros y la mano sutil de Satanás está contra nosotros. Y es una consolación a nosotros, hermanos, un consuelo para nosotros saber que hay un descanso después. Y versículo 10 de capítulo 5 es una medicina para todos nosotros, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, cuando un predicador prepara su sermón, algo importante que debe reconocer en el texto es la distinción entre el indicativo y el imperativo del texto. El indicativo son las declaraciones del texto y el imperativo son los mandamientos o los mandatos del texto. Y el predicador predica los indicativos, las declaraciones, como declaraciones. Así dice el Señor. Y predica los mandatos como mandatos. Dios te manda a hacer esto. En este texto no hay mandatos.
este texto es simplemente las promesas, las declaraciones de Dios para nosotros. Entonces, esta mañana el énfasis no es en lo que debemos hacer nosotros, que ha sido el énfasis por mucho de 1 de Pedro. Humíllense o resistan. Ahora la transición es a la acción de Dios. Él mismo os perfeccione. Él mismo os restaure, etc. Entonces, vamos a ver que en este sermón y en este texto, el énfasis y el enfoque es la acción de Dios. Él es primero y principal en lo que Pedro declara a nosotros. Vamos a estudiar las promesas dulces en este texto en 4 puntos. 4 puntos. Número 1. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Este nombre o este título, el Dios de toda gracia, no se encuentra en otro lugar en las Escrituras. Es singular. Pedro llama a nuestro Dios, le llama el Dios de toda gracia. Cuando nosotros pensamos en un apóstol que proclama las glorias de la gracia de Dios, frecuentemente pensamos en el apóstol Pablo, porque él dice que Cristo Jesús vino para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero o el principal, porque Pedro había experimentado la gracia de Dios para con él, porque él era un fariseo, pero no solamente un fariseo hostil contra el evangelio, un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, y Dios tuvo misericordia de él y lo salvó. Entonces pensamos de Pablo como el apóstol de la gracia. Pero la verdad es que Pedro también conoció la gracia de Dios. Entonces cuando Pedro dice el Dios de toda gracia, hay algo personal en lo que él dice. Hay experiencias personales detrás de las palabras de Pedro en este título, en este nombre de el Dios de toda gracia. Y yo creo que podríamos hacer un argumento para decir que Pedro conoció la gracia de Dios aún mejor que Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo pecó en ignorancia. Pablo pensó en su mente que él estaba sirviendo a Dios cuando él persiguió a la iglesia. Entonces él pecó grandemente, pero pecó en ignorancia, pensando cosas incorrectas. Pedro no era así. Pedro vivía con el Señor Jesucristo. Pedro escuchaba los sermones y las enseñanzas de Jesús públicamente y en privado. Pedro hizo la confesión que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro era testigo a los muchos milagros del Señor Jesucristo. Pedro comió los panes y los peces, los pescados. Pedro comió todo esto y recaudó las canastas después. Pedro tomó las monedas de la boca del pez. Pedro era testigo de mucho. Pedro mismo caminó sobre el mar al Señor Jesucristo. Pedro era testigo de la transfiguración del Señor cuando Elías y Moisés aparecieron junto con él. Pedro oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oíd a él oíd. Pedro comió la Santa Cena con el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor fue rodeado por sus enemigos y atrapado por Satanás y Judas, Pedro le abandonó. Y luego Pedro le negó. Y Pedro no le negó en ignorancia. Pedro no pensó: estoy sirviendo a Dios por negar a este hombre Jesús. Pedro sabía.
quién era el Señor Jesucristo. Él había confesado con sus propios labios quién es el Señor Jesucristo. Él pecó contra Dios en la carne. Pedro abandonó el Hijo de Dios. Pedro le negó una segunda vez. Y luego Pedro le negó una tercera vez con juramentos, con maldiciones sobre sí mismo. Te lo juro que no lo conozco. Y después de todo esto, el Señor le perdonó. El Señor le restauró a Pedro. Entonces cuando Pedro dice, el Dios de toda gracia, Él sabe, Él conoce, Él entiende qué es la gracia y quién es el Dios de toda gracia. Él habla con experiencia. Si me hablas a mí acerca de la guerra y los soldados, yo puedo decir cosas, pero si hablas con un soldado de una guerra, ellos hablarán de otra forma porque tienen la experiencia. Pedro dice, el Dios de toda gracia, porque él ha probado la gracia de Dios y él ha dicho, es buena la gracia de Dios. Muchas veces en las Escrituras leemos acerca de la gracia de Dios. Pero Pedro dice, Dios es el Dios de toda gracia, toda gracia. Y hermanos, todos nosotros quienes creemos en el Señor Jesucristo debemos decir lo mismo. Dios es el Dios de toda gracia. Gracia, ¿por qué? Porque me salvó gratuitamente. Me salvó a mí, un pecador abominable, perdido, ciego, muerto en mis pecados. Pero Dios me salvó por la gracia, es decir, gratuitamente. La gracia significa algo gratuito, gratis, sin costo, sin precio alguno. Pero la gracia a los pecadores es aún más. No es simplemente darle algo a alguien sin precio, sin costo. Es darle a alguien algo que no merecen. Merecen lo contrario, merecen castigo, merecen juicio, merecen condenación. Y Dios reparte salvación, el perdón de pecados y la obediencia del Señor gratuitamente a pecadores, a sus enemigos, a sus criaturas que le han negado en mente y en práctica, sus criaturas que han sido desobedientes todas sus vidas, sus criaturas que son inmundos, tienen corrupción en su ser, en su alma y en su cuerpo. Y Dios dice, voy a tener misericordia de estos pecadores. Voy a salvar a ellos. Yo sé que me han deshonrado, me han desobedecido. Yo sé que me han odiado. Yo sé que merecen el castigo eterno del infierno, pero yo los voy a salvar. Dios es el Dios de toda gracia para los pecadores. Nuestra salvación es sola gratia, por la gracia solamente. No podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras. Y el perdón de nuestros pecados no proviene de algún castigo que nosotros hemos sufrido o alguna deuda que nosotros hemos pagado. Proviene del Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo en nuestro lugar como un sustituto y sacrificio para sufrir nuestro castigo y pagar nuestra deuda y salvarnos gratuitamente. Dios es el Dios de toda gracia. Y la vida eterna que tenemos no es un galardón por nuestra obediencia o nuestra justicia. No tenemos justicia alguna. Nuestra justicia es, como dice Pedro, es como
ropa manchada. No tenemos obras que podemos ofrecer a Dios para merecer algo, sobre todo la vida eterna, pero Dios nos reparte la vida eterna en Jesucristo gratuitamente. Y sobre todo, hermanos, la belleza y la grandeza de nuestra salvación no se encuentra finalmente en nuestro perdón o en la justicia de Jesús que es atribuida a nosotros. Lo más grande, lo más glorioso de nuestra salvación o la gracia de Dios a nosotros en nuestra salvación es que Dios se da a sí mismo a nosotros. Dios mismo es lo que recibimos por la fe en el Señor Jesucristo. Dios es nuestra porción. Dios es nuestra herencia. Dios se da a sí mismo a nosotros gratuitamente. Si decimos la salvación es por la gracia, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, pero hay algo mejor que la salvación. Siempre decimos, he querido siempre decir que la salvación no es el fin, es un medio a otro fin. La salvación no es el fin, nos prepara para otro fin y el fin es Dios, la comunión con Dios. ¿Por qué nos perdona? ¿Por qué nos justifica? Para tener comunión consigo, con sí mismo. Hermanos, Dios es la fuente y el fin de todo bien. No hay nada antes de Él, no hay nada después de Él. Él es lo mejor, el mejor bien de todos bienes porque Él es el original y el último, el alfa y omega. Entonces, si Dios nos da sí mismo, si nos da sí mismo a nosotros, y si Él es el bien, en latín bonum sumum, el sumo bien, y nos da el sumo bien gratuitamente, no hay nada mejor, no hay nada más grande, no hay nada mejor o mayor. Me faltan las palabras, hermanos, para expresar la grandeza de la gracia de Dios, el Dios de toda gracia. Lo veo no solamente en mi salvación, sino sobre todo en la comunión que Él me da con Él, consigo mismo. Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra porción. Y hermanos, ¿cómo recibimos este don preciosísimo? No sé si esto es una palabra, pero este don preciosísimo. Dios no dice, quiero que hagan esto y el otro para entonces recibir este don. No, Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, mi Hijo. Cree. Es decir, extender las manos vacías. Esto es creer. Recibir el Señor Jesucristo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él es Dios en la carne. Yo confieso que Él es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Yo lo creo, yo lo recibo por la fe. Y en el Señor Jesucristo tenemos todo. La salvación y la salvación que nos prepara para comunión con Dios. Confesamos Dios en la carne, obediente, inocente, perfecto, que murió en la cruz para expiar nuestros pecados, quien levantó de entre los muertos el tercer día en victoria y triunfo, quien ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Confesamos que Jesús es nuestro Salvador y creemos en Él, y así tenemos todo gratuitamente. El Dios de toda gracia. Y así salvos, nosotros nos dedicamos al Señor Jesucristo completamente, enteramente. Cualquier cosa que este Dios me manda, yo lo haré. Cualquier cosa. Yo me dedico, me rindo ante Él. Yo soy su esclavo. Alegremente. Yo vivo para Él porque vivo por Él. Y todo lo que me manda lo haré con gratitud,
porque Él me ha salvado. Y Él me ha dado el sumo bien gratuitamente. Pero esto provoca una pregunta. Si Dios reparte gratuitamente a todos los que llaman, todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo y creen en Él, ¿por qué es que hay muchas personas que no vienen? Que no vienen para aceptar este don. Y la realidad es, los que no vienen con las manos extendidas, las manos vacías, no se acercan al Señor porque no creen. No creen que es un don. No creen que hay algo. Voy a extender mis manos vacías para recibir la nada. No hay nada. El Señor, Jesús, no es Dios en la carne. Jesús era un hombre y murió en una cruz, ok, está bien, pero no levantó de entre los muertos, ni es Dios. No hay una resurrección, no hay un Dios. Este mundo fue autogenerado por la nada y a la nada vamos. Porque es que no reciben el don gratuito del sumo bien, la salvación y la comunión con Dios, porque no creen. No creen. Y no hay algún espacio de neutralidad. No sé, vamos a ver. No, o estás con el Señor Jesucristo creyendo en Él, o estás con Satanás. Dios reparte gratuitamente. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Los que no invocan su nombre, no creen en su nombre. Y están muertos en sus pecados. Pero si vienes al Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia, perdonará todos tus pecados. Te dará la vida eterna. Perdonará toda tu incredulidad. Perdonará todos los momentos que has malgastado. Perdonará todas las veces que has abusado del Evangelio. Te perdonará todo y te dará todo. Porque Dios es el Dios de toda gracia. Y toda su gracia se encuentra en el Señor Jesucristo. Entonces debemos arrodillarnos ante el Señor Jesucristo. Debemos rendirnos ante Él, creer en Él y seremos salvos. Segundo, su gloria eterna. Su gloria eterna. En inglés tenemos un dicho, no sé si tiene traducción, normalmente sí, pero no sé cuál es, que decimos, voy a traducirlo. Tú has hecho tu cama, ahora tienes que dormirte en ella. Es decir, tú has escogido algo y tienes que vivir con tus decisiones. No quiero dormirme aquí, es tu cama. Tú tienes que dormir en tu cama. Cuando nosotros hacemos decisiones o hacemos cosas, tenemos que vivir con las conclusiones o las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones. A veces preparas una comida y después de todo tu trabajo piensas, ¿y esto es lo que salió? No es muy delicioso este sándwich o no sé qué, este taco. Pero tengo que comerlo porque yo lo preparé. ¿Cómo sería, hermanos, para nosotros si después de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y resistir a Satanás, la conclusión después fue simplemente el resultado de nuestras acciones y nuestras decisiones? Diríamos, esta comida no es tan buena, trabajé mucho y el resultado no es nada. Hay personas que edifican una casa, construyen una casa con mucha esperanza, pero esta casa se convierte en todo el estrés de su vida. Y esta casa, hay cosas que necesita ser restaurado y reparado y mucho más. Y
En tu mente esta casa sería algo que te protege y te da descanso para el resto de tus días, pero la casa misma se convierte en la fuente de todo tu estrés. Aún con mucho esfuerzo, lo que nosotros hacemos frecuentemente se convierte en una aflicción. Pero vemos aquí en nuestro texto, mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Su gloria eterna. ¿Qué hay después? ¿Qué es que nos espera después? No es el resultado de todos mis esfuerzos. No es el sándwich que yo he hecho, que yo he preparado, ni la casa que yo he construido. Es la gloria de Dios. Su gloria eterna en Jesucristo. Él nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Y cuando leemos esto debemos recordar debemos reconocer que Pedro está concluyendo donde empezó. Así como empezó su epístola, así concluye su epístola. Primero de Pedro capítulo 1, los versículos 3 al 5. Aquí vamos a leer acerca de la gloria eterna en Jesucristo a la cual Dios nos ha llamado. Primero de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para, esto es la gloria, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Dios de toda gracia nos ha llamado a una herencia, y esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Su gloria eterna. En Cristo Jesús tenemos una herencia perfecta que permanece para siempre, preparada para nosotros y nosotros preparados para aquella herencia. Entonces, hermanos, después de todos nuestros esfuerzos y aflicciones, no vamos a entrar en la casa que hemos construido o para comer el sándwich que hemos preparado. Vamos a participar de la gloria eterna de Dios mismo. Una herencia perfecta. Y cuando Pedro dice que Dios nos llamó a esta gloria, nos recuerda de su elección a nosotros o de nosotros. En 1 de Pedro 1:1, a los expatriados elegidos, Dios les ha escogido, les ha elegido. Capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó a su eterna gloria. Y si Dios nos ha llamado a su gloria eterna, debemos hacer lo que Pedro mandó en capítulo 1, versículo 13. Por tanto, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. No reserven nada en tu corazón que dice, pero no sé, no estoy seguro, estoy esperando para otra cosa. No, esperad por completo en la gracia de Jesucristo. La gloria venidera, la gloria eterna a la cual Él nos ha llamado. Hermanos, si la gloria después no es nuestra gloria, sino la gloria eterna de Dios, su gloria eterna, debemos estar esperando. Cuando mis hermanos y yo trabajamos levantando y moviendo todas las cosas, a veces después del día, mis padres dirían, no hay tiempo para la piscina. Lo siento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O dirán,
la nueva familia dirá, oh, no tenemos la llave para la piscina del apartamento, o el jefe ha dicho que nadie puede usarlo por ahora. Y piensan, ¿por qué trabajamos tanto? No es así, esperad por completo. No es la gloria de nosotros, sino su gloria eterna a la cual Él nos ha llamado. Hermanos, Él nos llamó a su gloria eterna. Si nosotros entramos en la casa a la cual Él nos ha llamado, no vamos a decir, ¿y esto es todo? ¿Es esto su gloria eterna? No vamos a tener palabras. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Número 3. Un poco de tiempo. Como dijimos cuando estudiamos capítulo 1, dijimos que esta epístola nos prepara para pasar por el tiempo entre la resurrección de Jesús y la venida del Señor Jesucristo y nuestro peregrinaje durante este tiempo. La nueva vida ha empezado en nosotros, hemos nacido de nuevo a una herencia eterna, pero no hemos llegado a la herencia eterna. Y Pedro aquí en la conclusión nos recuerda una vez más de la gloria eterna enfrente de nosotros o delante de nosotros, pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios nos ha llamado a su gloria eterna, pero siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, primero la cruz, después la corona, es necesario que nosotros padezcamos un poco de tiempo. ¿Qué es que padecemos? Pues la mano poderosa de Dios y los ataques de Satanás. Dios permite y envía aflicciones para nuestro bien. La mano poderosa de Dios es para nuestro bien. Y los ataques de nuestro adversario Satanás. La mano de Dios nos prepara para la gloria. La mano de Satanás quiere atacarnos y detenernos. Y la idea que Dios nos llamó a su gloria, pero es necesario sufrir hasta entonces, es exactamente lo que Pedro había enseñado en capítulo 1. Acabamos de leer acerca de la gloria a la cual Dios nos llamó, la herencia incorruptible. Pero si nosotros seguimos leyendo después de estos versículos en capítulo 1, después de versículo 5, ¿qué dice? Versículos 6 y 7. En lo cual, la salvación que está preparado para nosotros, en lo cual vosotros os alegráis, la gloria eterna, la gloria venidera, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez, Pedro concluye así como empezó. Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Es necesario que padezcamos por un tiempo, un poco de tiempo. En ambos lugares, en ambos versículos dice un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? Es algo relativo, ¿no? Cuando yo era niño y mamá me llevó a Joann's Fabrics. Joann's, ustedes conocen Joann's, con tela y tela y tela y tela. Mamá, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta tienda? Un poco de tiempo. Nadie sabe. Nadie sabe cuánto tiempo es un poco de tiempo. Pero puede ser unos minutos, puede ser media hora. Nadie sabía. Para ella sería como algunos segundos. Para mí era como semanas.
Cuando viajo a otros países, 2 semanas en otro país no es mucho tiempo. Entonces, 30 minutos en Joann's Fabrics parece una eternidad. 2 semanas en otro país parecen como un segundo. Un poco de tiempo es un concepto relativo. Entonces, ¿cuánto tiempo es un poco de tiempo? Esta frase debe ser relativo a algo. Y hermanos, un poco de tiempo es relativo a su gloria eterna. Hay una relación y contraste entre su gloria eterna, y sufrir o padecer un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? Al máximo 10 décadas. Para muchas personas, su vida en el Señor es más como 5 décadas. Entonces somos peregrinos en el desierto, esperando nuestra herencia eterna. Somos expatriados o exiliados, esperando nuestro regreso a nuestra tierra. Israel pasó 40 años en el desierto y pasaron 70 años en el exilio. Y nosotros vamos a pasar una cantidad de años alrededor de esto. Podemos nosotros humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y resistir a Satanás por un poco de tiempo, por 40 o 50 o 60 o 70 años. ¿Podemos? Sí se puede. No solamente porque Dios nos capacita, sino también porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y la eternidad a la cual Dios nos llama no es simplemente un tiempo sin fin, es otra experiencia de la vida que hemos conocido como criaturas. Habrá una nueva creación y una nueva manera de vivir o existir, una vida que no hemos experimentado. Entonces la gloria eterna a la cual Él nos ha llamado no es superior solamente en cuantidad, cuánto tiempo, sino calidad, qué tipo de vida, qué tipo de existencia vamos a tener. Una herencia incorruptible es una vida que no es susceptible a las corrupciones y las caídas de este mundo. Y tú y yo no sabemos cómo es vivir así, porque en cada momento de nuestras vidas vamos a vivir con carne corruptible. Hasta entonces. Entonces, 60 o 70 años de corrupción, sufrir un poco de tiempo, relativo a una eternidad de incorruptibilidad. Sí se puede. Sí, un poco de tiempo. Yo, el niño, mamá, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta tienda? No debemos tener esta perspectiva en esta vida. Dios, ¿cuánto tiempo en la carne? ¿Cuánto tiempo? Sí queremos estar con el Señor. Sí, queremos quitar esta tienda, como dice Pablo. Pero un poco de tiempo, sí, podemos padecer un poco de tiempo, esperando por completo en la gloria eterna de Dios a la cual Él nos ha llamado. Y hermanos, los que llegan a la edad de 60, 70, 80, 90 años, dirán, ha pasado tan rápidamente. Han pasado tan rápidamente estos años. Debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios por un poco de tiempo. Debemos resistir a Satanás por un poco de tiempo. ¿Y luego qué? Número 4. El Rey quien sana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuando los soldados del Señor Jesucristo salen del campo de combate, Dios les llama a su gloria eterna. Pero Dios no dice, ok, mis soldados, váyanse al hospital. Dios dice, yo mismo voy a curar. Yo mismo voy a sanar. Yo mismo voy a restaurar a mis soldados. No voy a dejar que los médicos les ayuden y les restauren. Yo lo voy a hacer. Yo mismo. Esto es lo que Pedro promete. Él mismo os perfeccionará. Él mismo les afirmará. Él mismo les fortalecerá. Él mismo les establecerá. Y Pedro conecta 4 palabras en una secuencia de sanamiento. El rey quien les envió a la batalla, Él mismo les recibirá después. ¿Y qué hará? Primero, Él les perfeccionará, que significa restaurar algo quebrantado y hacerlo completo. Es perfecto, tiene todas sus partes así como deben ser, restaurado a su condición completa. Dios nos perfeccionará. Seremos completos, perfectos en Él. Entonces el soldado herido ahora es perfeccionado. Y luego nos afirmará, que significa levantarnos. Primero nos restaura, nos perfecciona, luego nos levanta, nos afirma. Y luego, después de afirmarnos, nos fortalece. En el hospital, después de sanarse, uno empieza a caminar y hacer rehabilitación. Dios nos fortalece. Y típicamente, rehabilitarse es difícil porque depende de nuestros esfuerzos. La persona tiene que caminar, tiene que hacer las cosas para restaurar su fuerza, pero Dios mismo nos fortalecerá. Dios mismo nos perfeccionará. Si yo tengo que hacer una cirugía sobre mi cuerpo para perfeccionarme, el resultado será terrible. Si yo tengo que levantarme estando todavía, si me falta la energía, voy a caerme. Si yo quiero fortalecerme, depende de muchas cosas, pero Dios mismo nos perfeccionará. Dios mismo nos afirmará. Dios mismo nos fortalecerá. Y luego nos establecerá, que significa no solamente levantar algo y fortalecer, sino fundarlo, de tal forma que no se puede moverlo. Es establecido. Es una palabra para los fundamentos de una casa o de una cosa. Los fundamentos, Dios nos fundará, nos establecerá, de tal manera que así levantado y fortalecido, nadie puede moverlo. Dios nos sana, Dios nos levanta, Dios nos fortalece y Dios nos establece. Y no hay nada que puede descomponer o destruir lo que Dios ha perfeccionado. Y no hay nada que puede derribar lo que Dios ha establecido. No hay nada que puede debilitar lo que Dios ha fortalecido. Hermanos, Dios nos restaurará de tal forma que seremos así para siempre. Y Dios hará esto para el alma del cristiano cuando se muere. Y después, cuando regresa Jesús, Dios hará esto para el cuerpo del cristiano para siempre. Pedro nos dijo que cuando fuere tiempo Dios os exaltará. Este proceso de sanar al cristiano es nuestra primera exaltación en el alma. Y luego la exaltación final del cuerpo. Dios mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá.
y el hombre entero, cuerpo y alma, gozará de la gloria de Dios para siempre. Su eterna gloria. Que hemos recibido por el Dios de toda gracia. Y cada uno de nosotros diremos, fue un poco de tiempo. Aquellos años en la carne, aquellos años en el infierno de la tierra, fue un poco de tiempo. Dije al principio que los predicadores predican los indicativos como indicativos, declaraciones, y los mandamientos como mandatos, cosas que debemos hacer. Entonces, ¿cómo debemos responder a esas promesas dulces? Si no hay mandatos aquí, ¿cuál es la aplicación? Cuando leemos indicativos o declaraciones, ¿cómo respondemos? Pues, hermanos, nuestro deber aquí es recibir las promesas, creerlas, atesorarlas en el corazón, esperar por completo. Porque Jehová de los ejércitos hará esto. El Dios de toda gracia, Él mismo lo cumplirá. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber es creer y recibir y descansar en estas promesas tan preciosas y dulces. Por un poco de tiempo nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios y por un poco de tiempo resistimos los ataques de Satanás, nuestro adversario, y todo el tiempo creemos y esperamos por completo. Porque el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hermanos, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén.